Vamos a estar meditando en la palabra del Señor en este día. Amén. Antes de abrir la Biblia, le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar. Amén. Amado Dios y buen Padre celestial, Dios de poder, Dios de gloria, Señor, te damos honra en este día y alabanza. Dios mío, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este día que tú nos regalas, Señor, en tu presencia. Gracias por permitirnos, Señor amado, estar aquí un día más, Señor amado, en tu casa de oración, Señor amado, que también es puerta hacia el cielo. Dios mío, te pedimos en esta hora que usted sea hablando, Señor amado. Habla nuestras vidas, Dios mío. Habla nuestros corazones, Señor amado Padre. Dios mío, nuestro corazón está atento a tu palabra. Nuestros oídos están atentos a tu voz, Dios mío, Padre. Lo que tú quieras hablar en este día, háblanos. Señor amado, con un corazón dispuesto venimos a escuchar tu palabra, Señor amado. Con un corazón sensible para escuchar tu palabra, Dios mío. Y en este lugar, Señor amado, hay libertad porque tu Espíritu Santo está aquí, Dios mío, Padre. Y donde está tu Espíritu, ahí hay libertad, Señor amado. Sabemos y confiamos, Dios mío, Padre de la gloria, que usted va a hablar a nuestras vidas en este día. Y gracias te damos desde ya, Dios mío, Padre. Señor amado, todo sueño, toda pereza, todo cansancio, Dios mío, todo pensamiento contrario, Señor amado, Padre de la gloria, quedan sujetos a la obediencia de Jesucristo, Dios mío, Padre. Y que sea tu palabra corriendo en este lugar, Dios mío, cambiando, transformando, exhortando, levantando, avivando, Dios mío, nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Y un día más, Señor amado, te decimos, Dios mío, que somos pequeños y que aquí tú eres el único grande, oh Jehová. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora sí, mi amado hermano, rapidito tome su Biblia y ábrala en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 35. Vive Jehová para siempre. El libro de Marcos, capítulo 4, verso 35. Amén. A los amigos que nos visitan, ahí nuestros hermanos, ayúdenlo. Aquel que no sepa encontrar Marcos 4, 35, ayúdelo a buscar Marcos 4:35. Y aquel que no tenga una Biblia, aquellos amigos que nos visitan, ahí acérquesele y comparta la palabra. Pero aquellos que son de casa y no han traído su Biblia, pues que Dios tenga misericordia. A su nombre. Gloria a Dios. Marcos 4:35, ¿todos estamos allí? Vamos a darle lectura honrando siempre al Padre, al Hijo, con la guía y dirección del Espíritu Santo, un solo Dios fiel y verdadero. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Diga conmigo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, hablando de Cristo. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tome su asiento, mi amado hermano, pero no se siente sobre la alabanza. Ahí usted siga alabando el nombre del Señor. Si usted quiere decir gloria a Dios, diga gloria a Dios. Si usted quiere decir aleluya, diga aleluya. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. El libro de Marcos, capítulo 4, verso 35. Como prefacio tenemos: Jesús calma la tempestad. Dice la Biblia que aquel día, cuando llegó la noche. Pero ¿de qué día vamos a hablar? Cuando la Biblia nos narra que dice aquel día cuando llegó la noche, está hablando de un mismo día. Pero ¿qué sucedió en ese día? Para nosotros entender el contexto, tenemos que nosotros leer todo el capítulo 4 del libro de Marcos.
Jesús venía hablándole a la multitud. Jesús venía hablándole a aquella multitud que lo seguía. Esta multitud se acercaba a Cristo y mire que a lo mejor Cristo lo sanaba, a lo mejor Cristo estaba atento a todos los problemas que tenía. A lo mejor la multitud venía hacia Cristo a decirle: maestro, mira, me pasa esto, me pasa este otro, maestro, me pasa aquello, me pasa esto. Y Jesús estaba escuchándolo todo ese día, porque dice la Biblia que Él estaba hablando también. Les hablaba a la multitud con parábola. Él primero le habló con la parábola, amén, del sembrador. Entonces Jesús le habla a través de la parábola de la semilla. Jesús le habla a través de la parábola de la semilla de mostaza. Entonces todo este día Jesús estaba hablándole a la multitud. Por lo tanto, cuando dice la Biblia aquel día, está hablando de este día, del día que Jesús estaba hablándole a esa multitud. Por lo tanto, Jesús tuvo un día muy largo y podemos pensar y podemos llegar a nosotros a entender que este día también fue exhausto para el Señor Jesucristo. Recuerde que Jesús es Dios, pero también era 100% hombre. Por lo tanto, el cansancio llegó a la vida de Cristo, terminó exhausto, ya que ese día estaba atendiendo a esta gran multitud que lo seguía y a su nombre. Entonces, mi amado hermano, nosotros ya entendimos, amén, lo que cuando el verso que nos dice aquel día, cuando llegó la noche. En otras versiones dice aquella noche. Amén. Entonces, cuando llegó la noche, Jesús suelta una palabra. ¿A quién? A los discípulos. En otras versiones, o también, si usted se da cuenta en la Biblia, cuando dice Jesús calma la tempestad, debajo usted ve unos versículos bíblicos donde dice Mateo 8, 23 al 27, Lucas 8 del 22 al 25. ¿Esto qué quiere decir? Que esta narrativa, que esta historia también está en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. Y nosotros podemos ver a través de la Biblia que en otros libros, en los otros evangelios, dice la Biblia que Jesús le decía a sus discípulos: vamos y pasemos al otro lado. Vamos, súbete a la barca y vámonos de aquí, porque aquí ya hemos terminado. Entonces nosotros entendemos que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Diga conmigo: pasemos al otro lado. Jesús suelta esta palabra, iglesia, y le dice: pasemos al otro lado. La palabra está suelta, la palabra la soltó, la palabra la declaró Jesús. Si usted se da cuenta en su Biblia o en alguna de las Biblias, cuando dice pasemos al otro lado, está en rojo. ¿Por qué? Porque fue dicho por el mismo Cristo. Amén. Jesús dijo: pasemos al otro lado. Pero ¿por qué dijo esto Jesús? ¿Qué significa pasar al otro lado? Cuando la Biblia dice pasemos al otro lado, esto nos quiere dar a entender que tenemos que nosotros pasar a un siguiente nivel de gloria. Nosotros tenemos que no quedarnos estancados. Nosotros tenemos que seguir avanzando. Nosotros como cristianos tenemos que avanzar. Nosotros como cristianos tenemos que crecer. Por eso es que Cristo le dijo: pasemos al otro lado. Aquí yo ya he terminado, pero vamos a otro nivel de gloria, a su nombre. Entonces, esto es lo que podemos entender. El Espíritu me hacía entender que pasemos al otro lado significa: aquí hemos terminado, vamos, que tenemos que dar más. Cuando Jesús dice pasemos al otro lado, amén, nosotros vemos que los discípulos despiden a la multitud. Y dice la Biblia que lo tomaron tal como estaba Jesús. ¿Esto qué quiere dar a entender? De que no le dieron tiempo para que Jesús se vaya a cambiar, no le dieron tiempo para que Jesús se refresque, sino así tal como estaba lo tomaron, lo metieron a la barca y vámonos. Porque el maestro nos había dicho: pasemos al otro lado, vámonos de aquí. Cuando Jesús da una palabra, usted tiene que ser obediente. Amén. Y usted tiene que acatar esa orden. Cuando Jesús da un mandamiento, cuando leemos en la Biblia un mandamiento puesto por Dios, nosotros tenemos que entender, comprender y también poner en práctica el mandamiento, a su nombre. Jesús dijo: pasemos al otro lado. Y los discípulos dijeron: si Jesús habló, tenemos que hacer caso.
Pero muchos de nosotros hoy en día, nosotros damos la palabra. Dios viene y te habla los días miércoles, los sábados, los domingos, los días que tú escuches la palabra de Dios. Pero no hacemos caso. ¿Por qué? Porque muchas veces somos desobedientes. Pero los discípulos entendieron y dijeron, si Jesús dijo, pasemos al otro lado, despidamos a la multitud y vamos porque el maestro habló. Y cuando Jesús habla, usted y yo tenemos que obedecer. ¿Quién es el que vive? Jesús le dice, pasemos al otro lado. Los discípulos tomaron a Jesús, vamos, lo llevaron a la barca. Y dice en los otros evangelios que otras barcas estaban con ellos también. Pero aquí no lo menciona. Amén. Marcos es más breve y le dice que sabían también con otras barcas. En este sí que lo menciona. En Mateo no lo menciona ni en Lucas. En este menciona que con ellos había otras barcas. Podemos entender que habían seguidores, más seguidores de Cristo. No solamente estaban los discípulos, sino que también habían más personas siguiendo al maestro y a su nombre. Entonces nosotros podemos ver en esta historia. Me llamó la atención dos cosas muy importantes. Me llama la atención que se levantó, dice, una gran tempestad. Amén. Y cuando se levanta la tempestad, la Biblia nos narra que Jesús estaba durmiendo. A su nombre. Mire, mi amado hermano, muchas veces nosotros pensamos que por ser evangélico, que por ser cristiano, que por ser hijo de Dios, que por ser fiel a la palabra, no vamos a pasar por tormentas, o no vamos a pasar por tempestades, o no vamos a pasar por vicisitudes, no vamos a pasar por problemas. Pero mire, si usted ve la palabra, a la luz de la palabra nos enseña que nosotros pasaremos por eso, porque los discípulos, estando con el maestro, pasaron por aquellos problemas. A su nombre. ¿Cuántos están dispuestos a pasar las tormentas por Cristo? Aleluya. En esta historia me llama la atención, mi amado hermano, dos cosas importantes. Si usted quiere apuntársela, apúntesela. La primera, mi amado hermano, es que estar fielmente en los caminos del Señor no quiere decir que no pasaremos tormentas o tempestades, lo que le decía. Este es el primer punto que a mí me llama la atención. Yo leyendo, escudriñando la palabra, podía entender que los discípulos eran fieles. Ellos atendieron al maestro, ellos recibieron la palabra con obediencia. Ellos dijeron, vamos, nos despidamos de la multitud y vamos a hacer lo que el maestro dice, a pasar al otro lado. Pero aún siendo fieles a la palabra, pasaron por esa tormenta. Entonces, como primer punto, podemos ver que el ser fiel en los caminos del Señor no quiere decir que estamos nosotros librados o que no pasaremos tormentas o tempestades. A su nombre. Pero el segundo punto que me doy cuenta en este día es que Dios promete continuo. Dios no te hace una promesa de estar continuo bonanza. O sea que Dios no te promete a ti que tú pasarás todo el tiempo en el evangelio tranquilo, que no te pasará nada, que estarás en bonanza, que estarás en paz, que tendrás tranquilidad. Dios no promete continuos tiempos de bonanza, ni que siempre seamos librados de los tiempos amargos y dolorosos. Porque si usted se da cuenta, los discípulos fieles a la palabra pasaron ese tiempo de angustia, pasaron ese tiempo amargo, pasaron ese tiempo de miedo. Y usted y yo, nosotros también pasaremos por ello. Por eso, Dios no te promete que todo el tiempo que tú estarás será de bonanza. Habrá problemas, iglesia. Habrá vicisitudes. Habrá que pelear. Habrá que guerrear. Habrá que guardarse de la tempestad. Pero ¿cuál es tu refugio? ¿Cuál es tu refugio? ¿Cuál es tu refugio? ¿Cuál es tu refugio? Si tu refugio es Dios, regálale fuertes ofrendas de aplauso. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y estos dos puntos que le he dado en esta hora desencadenan dos puntos más. Diga, dos puntos más. Porque aunque pasemos por tormentas, aunque pasemos por tempestades, y aunque a lo mejor Dios no nos libre de esas tormentas,
Pero lo que sí estamos seguros es que Dios estará con nosotros. El primer punto es este: que el Señor estará con nosotros durante todo el camino. Dígale al que está a su lado: el Señor estará contigo todo el camino. Vamos, pero dígaselo con voz de profeta. Todo el camino, a su nombre. ¿Eso qué quiere decir? Que Él no te va a abandonar, iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no estás peleando solo la batalla. ¿Eso qué quiere decir? Que la prueba por la que estás pasando no la estás pasando en vano, o no la estás peleando sola, o no lo estás peleando solo. La prueba, la tempestad, la tormenta por la cual estás pasando, está el Señor contigo. Así que no temas, no desmayes, no retrocedas, y sigue peleando, y sigue avanzando, y sigue confiando en el Señor. Y como segundo punto es que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Dígale al que está a su lado: nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Que avancemos. ¿Qué quiere decir que nada podrá impedir que nosotros lleguemos al otro lado? Que nada te podrá impedir tu crecimiento espiritual, a su nombre. Que nada te podrá impedir que tú y yo crezcamos en el Señor. Que nada te podrá impedir que tú y yo crezcamos en el Señor. Que nada te podrá impedir que tú y yo escalemos otro peldaño. ¿Sabes por qué no se te va a impedir eso? Porque el primer punto que dice que el Señor estará contigo en medio de la tormenta, en medio de las tempestades. Él no te va a dejar solo, a su nombre. Vive Jehová para siempre. Entonces, mi amado hermano, nosotros nos damos cuenta que el Señor lanza una palabra diciéndole a los discípulos: pasemos al otro lado. Los discípulos agarran esta palabra y dicen: vámonos, porque el maestro ha dicho: crucemos al otro lado. ¿Qué nos deparará el otro lado? A lo mejor la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que a lo mejor los discípulos dicen: el Señor quiere pasar al otro lado, vamos. ¿Qué nos encontraremos allá? Ya aquí encontramos y vimos que el Señor actuó, o también el Señor obró en sanidad. Allá hará otra cosa más, hará otro milagro más. Vamos a ver qué pasa. Yo me imagino que los discípulos cogieron y tomaron la barca y dijo: vámonos. Y aquí hay un punto que yo me puse a analizar y pensar. Los discípulos que estaban con el Señor, ellos eran pescadores. Ellos sabían lo que era sobre el tiempo. Ellos sabían y veían y conocían la meteorología, a su nombre. Entonces, en el verso 16 dice que el verso 36, los discípulos despiden la multitud, tomaron al maestro, tal cual lo hicieron. Entonces pasaron al otro lado. En el 37 nos habla de que ¿qué pasó en el verso 37? Se levantó, ¿qué se levantó? Una tormenta. Y usted tal vez, no sé si se ha preguntado, pero yo me hice esta pregunta: ¿acaso Jesús no sabía de la tormenta? ¿Acaso el Señor no sabía que iba a haber esta tormenta en medio del mar? Jesús lo sabe todo. Diga conmigo: Jesús lo sabe todo. Dice el libro de Hebreos que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y lo será por los siglos de los siglos. Entonces Jesús, claro que sabía que pasaría esta tormenta, pero esa tormenta tenía que suceder. ¿Y por qué tenía que suceder? Más adelante vamos a ver por qué es que esta tormenta tenía que suceder. ¿Qué es lo que quería Cristo que sucediera? ¿Qué es lo que quería Cristo enseñarle a sus discípulos? Él sí lo sabía, mi amado hermano, pero ¿por qué hizo pasar la barca al otro lado? Yo me preguntaba, ¿cuál era el propósito del Señor? ¿Los discípulos sabían que había un propósito allá adelante? ¿Los discípulos sabían lo que iban a pasar en medio de la barca? A lo mejor no, y seguramente no lo sabían, porque si lo saben le dirían: maestro, mejor no pasemos.
¿verdad? Porque muchas veces nosotros somos miedosos a su nombre y no confiamos en el Señor. ¿Quién es el que vive? Y dice la Biblia que se levantó una gran tormenta o tempestad. ¿Pero qué es una tormenta o qué es una tempestad? La tormenta o la tempestad es un fenómeno meteorológico en el cual los elementos de la naturaleza actúan con gran fuerza y violencia, ya su nombre. Estos elementos de la naturaleza, esta fuerza y esta violencia producen vientos, lluvias, nubes negras, granizos, etcétera. Amén. En los relatos bíblicos, mi amado hermano, las tempestades están asociadas o representan momentos de angustia y de incertidumbre. Diga conmigo, momentos de angustia y de incertidumbre. Esos tiempos donde llegan y tú tienes miedo, porque te sientes solo, angustiado, que no sabes qué hacer, no sabes cómo actuar, no sabes si vas a salir vivo de ese momento. Esto representa bíblicamente las tormentas o tempestades, momentos de angustia, situaciones caóticas, incertidumbre, miedo, desolación. Las tempestades, mi amado hermano, en la Biblia no solo son eventos climáticos, sino que simbolizan las situaciones que nos sacuden emocionalmente, que nos sacuden físicamente o también espiritualmente. A su nombre. Estas tempestades son los problemas que muchas veces al cristiano vienen para sacudirlo, para levantarlo, para despertarlo, porque tal vez ha caído en la monotonía, o porque tal vez está dormido espiritualmente, o porque tal vez está muriendo. Y el Señor permite esto para que te levantes, para que nos levantemos. Él no lo hace porque es malo. Él no lo hace porque quiere verte triste. Él no lo hace porque quiere verte decaído. Él lo hace para que crezcamos. Él lo hace para que confiemos. Él lo hace para que nosotros no dependamos de nada, solamente de Él. Porque muchas veces dependemos de nuestra fuerza. Muchas veces nos creemos los mejores. Pero nosotros tenemos que depender siempre ¿de quién? De Dios. En estas tempestades, en estos problemas que a la vida del cristiano vienen y nos acechan, muchas veces son pérdidas. ¿Cómo pérdidas, hermanos? Pues muchas veces son la pérdida o la muerte de un ser querido, la ruptura de una relación, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un hogar. Muchas veces esas son las tempestades que el cristiano pasa, pero tendremos que pasar por eso. Otras veces son enfermedades, enfrentar las enfermedades físicas, pero también enfrentar las enfermedades mentales propias o de nuestros seres amados. Usted me va a decir que usted se regocija cuando alguien se enferma, cuando su ser amado se enferma, ¿verdad que no? Esas son las tormentas. Usted se siente atormentado, usted no sabe qué hacer, usted no sabe qué actuar, pero sabe lo que usted sí tiene. Usted tiene al Dios Todopoderoso de su lado en quien puede confiar. Usted tiene al Alfa y al Omega. Usted tiene al Shaddai, al Dios Todopoderoso. Muchas veces también enfrentamos con fracasos, experiencias de fracaso, ya sea personal, profesional, y esto nos genera a nosotros desaliento y frustración muchas veces. Muchas veces decimos no encuentro trabajo, no sé qué hacer, no tengo para comer, y esas son las tormentas que muchas veces los cristianos pasan. Y muchos cristianos, ¿qué es lo que hacen? Se refugian en lo primero que encuentran, pero no van a refugiarse a Dios. ¿Y dónde tenemos que refugiarnos nosotros como creyentes? En Dios. Las otras son persecuciones. Sufrimos de discriminaciones muchas veces, de rechazo, violencia, ya sea por nuestras creencias o valores. ¿Acaso usted un día no lo rechazaron por ser cristiano? ¿O no lo señalaron o no lo criticaron? ¿Verdad que sí? Y eso muchas veces para aquellos que no están firmes nos genera frustración, nos genera incomodidad, no sabemos qué hacer. ¿Verdad que sí?
Esas dudas y temores vienen a veces a la vida del cristiano. Pero mi amado hermano, en medio de la tormenta, la Biblia nos ofrece un mensaje de esperanza. Dígale conmigo, un mensaje de esperanza y consuelo. Nos recuerda que Dios está con nosotros, incluso en los momentos difíciles. Dios no solamente está cuando hay bonanza. Dios no solamente está cuando hay de qué comer. Dios no solamente está cuando hay que vestir. Dios también está en el tiempo difícil. Dios también está en el tiempo de tempestades. Dios también está en el tiempo de angustia. ¿Sabe por qué Dios también está ahí? Porque si Él no estuviera ahí, usted y yo nos moriríamos. Porque Él está en medio de nosotros, porque Él está en medio de la angustia, ayudándonos. Él es el que nos fortalece y que nos hace avanzar, iglesia. Porque con nuestras fuerzas no podríamos. A su nombre. Entonces, mi amado hermano, yo me ponía a analizar y entiendo que el maestro termina cansado ese día. Probablemente estaba cansado. Por eso es que le dice a los discípulos, vámonos, crucemos al otro lado. Por esa razón nosotros vemos que Jesús llega a la barca y se queda dormido. ¿Por qué se queda dormido? Porque si usted entendió desde el capítulo 4 de Marcos, todo el día estuvo Jesús hablándole a la multitud, escuchando sus problemas. Todo ese día estuvo. Por eso que Jesús termina el día agotado. Usted se ha puesto a pensar que cuando usted trabaja 8 horas, termina cansado. Algunos trabajando 1 hora ya están cansados y quieren irse a casa, ¿verdad? Vive Jehová. Pero el cuerpo se cansa, humanamente nos cansamos. Estamos cansados porque estamos todo el día metidos en el trabajo. Por eso el cuerpo se cansa. Y Cristo, siendo 100% humano y 100% Dios, se cansó. Se cansó. Por eso es que Cristo llegó agotado a la barca. Cuando se sube a la barca, vemos que lo primero que hace, ¿qué es? Buscar su almohada y acostarse. Porque dice la Biblia que estaba durmiendo sobre un cabezal. En otras versiones dice sobre una almohada. Amén. Entonces, mi amado hermano, Cristo llega a descansar. Y leyendo todo este pasaje, hay 4 cosas que a mí me sorprendieron. 4 cosas que me sorprenden de lo que yo he estado escudriñando y estudiando. Como primer punto, vemos que la tormenta o la tempestad fue inesperada. Diga conmigo, fue inesperada. Pero no fue inesperada para Jesús, fue inesperada ¿para quiénes? Para sus discípulos. Porque ellos no lo sabían. Entonces, como primer punto, lo inesperado de la tormenta. Los discípulos no se esperaban que esa tormenta se levantara con fuerza. Y hay algo que me llama la atención. Y es que, como le decía, que los discípulos, algunos eran pescadores, conocían el tiempo, la meteorología. Esto me hizo pensar que a lo mejor el tiempo era bueno para cruzar al otro lado. ¿Por qué, hermano? Porque si no hubiera sido el tiempo bueno y el tiempo hubiera sido malo desde antes de cruzar, los discípulos, usted y yo no creemos de que los discípulos le hubieran dicho, maestro, pero mira cómo está el tiempo. Maestro, pero mira cómo están las nubes, va a llover, va a caer una fuerte tormenta, una fuerte tempestad. Mejor no crucemos y quedémonos aquí. Eso yo he llegado a pensar, mi amado hermano, escudriñando las escrituras. Porque imagínense, Pedro, ¿qué era Pedro? Pescador, ¿verdad que sí? Y para ser pescador uno tiene que saber la meteorología. Uno tiene que saber el tiempo donde se va a pescar. Uno tiene que saber, ¿sabe por qué? Porque cuando uno se mete a la barca para ir a pescar, uno no pesca en la orilla. Uno tiene que ir a pescar mar adentro. Entonces, esto fue inesperado para ellos, porque ellos no vieron las nubes negras. Ellos no vieron la lluvia. Ellos no vieron granizo. Ellos vieron el tiempo de bonanza. Ellos a lo mejor vieron que el tiempo era bueno para cruzar al otro lado. ¿Y sabe por qué? Porque en ese tiempo no habían luminares, no habían luces para que alumbrara. Mire que estaban ahí a la orilla del mar. Y Jesús le dice, pasemos al otro lado. Y el verso 35 dice, aquel día cuando llegó la noche, o sea, ya estaba oscureciendo.
Muchos le hubieran dicho, no maestro, mejor no pasemos. Pero el tiempo se veía que era bueno y dijo, vamos, pasemos. Este es el primer punto, lo inesperado de la tormenta. Amén. Porque de repente se levantó esta tempestad. Cuando estaban cruzando al otro lado, se levantó la tormenta. Diga conmigo, se levantó la tormenta. Estas tormentas son los problemas que a veces al cristiano se nos levanta. Estas tormentas que habla la Biblia es símbolo de los problemas que muchas veces a nosotros como creyentes se nos levanta. De repente un día estamos bien y cuando menos se lo espera, una tormenta. Cuando menos se lo espera, vienen problemas. Cuando menos se lo espera, vienen las vicisitudes. Cuando usted menos se lo espera, tiene que estar guerreando, tiene que estar peleando. ¿Por qué? Porque la tormenta se ha levantado en su vida. Pero usted y yo tenemos que seguir confiando en el Señor. Que ni tormenta, ni que ni los fuertes vientos, que ni las tempestades nos va a separar de la presencia del Señor. Porque el Señor estará con nosotros en todo tiempo. Como segundo punto, lo violento de la tormenta. Diga conmigo, lo violento de la tormenta. En otra versión dice, se desató entonces una fuerte tormenta. En el verso 37, esta es otra versión. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban las barcas, tanto que ya comenzaba a hundirse, a inundarse. Esto es lo que dice otra versión. Cuando la Biblia nos narra en Marcos 4:37, donde dice de tal manera ya se anegaba, quiere decir que estaba inundándose la barca. El agua ya estaba dentro del barco. El agua ya estaba dentro de la barca. Por eso era violento la tormenta. No era una tormentita pequeña, una lluvia como las que hay aquí en Barcelona. Y esas lluvias de que hay aquí te detienen y no vienes al culto muchas veces. Alaba. Esas lluvias muchas veces a ti te detienen. Y entonces esta fuerte tormenta, imagínese usted, nunca más sale de casa. Si esto lo detiene, imagínese lo que pasó en Valencia hace poco. La inundación que hubo en Valencia. Pobre gente que estaba angustiada y desesperada por esa tormenta que llegó a sus vidas. Pero en medio de ese caos estuvo la mano del Señor también. Yo creo que en medio de ese caos estuvo la mano poderosa de Dios. En medio de ese caos estuvo la mano de Dios. ¿Sabe por qué? Porque quizás esa tormenta que hubo en Valencia hicieron que mucha gente busque del Señor. Y eso es lo que hace los problemas a nuestra vida. Eso es lo que hace las situaciones adversas en nosotros. Que busquemos más de Dios. A su nombre. Estas tormentas son los problemas, las pruebas, las tempestades que pasaremos como creyentes. ¿Y qué van a hacer esas tormentas, hermano, en mi vida? Número 1, te van a azotar. Número 2, te van a zarandear. Te van a tirar al suelo muchas veces. O te van a tirar al mar y te vas a sentir que te estás ahogando. ¿Qué harán estas tormentas en mi vida? Como cristiano, primero te van a azotar, te van a zarandear y te van a tirar al suelo o te van a tirar al agua que vas a sentir que te estás ahogando. Pero ¿quieres que te diga algo? Recuerda que la Biblia dice que cuando pases por las aguas Dios estará contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Pasas por el fuego pero no te quemará. Ni la llama arderá en ti. ¿Sabes por qué? Porque en medio de la prueba está Cristo contigo. En medio del problema está Jehová con su pueblo. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? Pues que en medio de la tormenta, en medio de la desesperación, en medio de la tribulación, Jehová estará contigo. Dígale al que está a su lado, en medio de tu problema, Jehová está contigo. Porque muchas veces nosotros venimos aquí a la iglesia buscando una palabra y nadie nos da una palabra.
Y muchas veces nadie nos da la mano y nadie sabe por lo que estamos pasando muchas veces, ¿verdad que sí? Porque tal vez nosotros confiamos realmente en el Señor y yo no tengo por qué contárselo al hermano o a la hermana, sino que yo me rindo a los pies de Cristo, sino que yo busco ahí buscar del Señor. Yo busco en mi soledad allí buscar del Señor y contarle de todo lo que me pasa, porque sé que en medio de la tormenta Él estará conmigo. Porque el hermano puede darte la espalda, la hermana puede darte la espalda, tú puedes pedirle ayuda pero no te va a poder ayudar, tú puedes pedirle la mano pero tal vez no te quiera dar la mano, pero aquel que no te quita la mano, aquel que tiene la mano extendida se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Es aquel que estará contigo en medio de la tormenta. Muchas veces vamos a pasar enfermedades. Muchas veces como cristianos nuestra familia se va a enfermar y parece que todo se está perdido. Porque imagínense, se enferma, un ejemplo, tu esposa, luego se enferma tu hijo, luego le ocurre un accidente a tu hija. ¿Y qué pasa? Y muchas veces estamos sin dinero. Y muchas veces no tenemos dónde buscar salida. Muchas veces no hay money. Muchas veces no encontramos dinero para nosotros ir y llevarlo al médico. Pero en medio de esa tormenta, en medio de ese problema, estará Jehová contigo. Iglesia, y todo aquel que me está mirando por YouTube o por Facebook, en medio de la tormenta, Jehová estará contigo. No te quedes en el lugar donde estás. Párate firme, sigue avanzando. No te quedes ahí, no te quedes derrotado. Sigue peleando, sigue peleando, sigue peleando, porque Jehová te dará la salida. Aún la tormenta, aún la prueba no se culmina. Si la prueba sigue, yo también voy a seguir, porque no me va a derrotar. Así es como el cristiano tiene que actuar, iglesia. Jehová estará contigo. No te va a quitar la prueba, pero estará en medio de esa prueba contigo. Él no te va a quitar el problema, pero estará contigo dándote fuerza para que sigas avanzando. Él te dará fuerza y sabiduría. ¿Para qué? Para que pases al otro lado. Diga conmigo, voy a pasar al otro lado. A su nombre. Y como tercer punto, mi amado hermano, vemos que Jesús estaba durmiendo. Jesús está descansando. Estos puntos, mi amado hermano, son los que yo le decía de que me sorprendían. Y este tercer punto es que Jesús se encuentra durmiendo, descansando. ¿En medio de qué? Pero ¿por qué Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta? ¿Sabes por qué? Porque Él confiaba en su Padre. Porque Él confiaba en que Dios tiene el control de todo. Por eso es que los vientos, por eso es que la tormenta, los rayos, las centellas, el mar que se metía dentro de la barca no lo levantaban. Y los discípulos, imagínense, ellos tal vez pensando, Cristo, ni los vientos, ni la marea, ni el agua, ni nada lo levanta. Está descansando. Aquí nosotros vemos la humanidad de Jesús. Él como humano pasó este tiempo. Vemos la humanidad de Jesús que estaba descansando. Pero en medio de eso Él confió en Dios. Él confió en el Padre. Y entonces, ¿qué nos quiere dar a entender o qué nos quiere enseñar esto? De que usted cuando esté pasando la tormenta y la prueba, no tiene que ser como los discípulos, sino que tiene que ser como Cristo. Le repito otra vez que parece que no escucharon. Usted en medio de los problemas y de las pruebas no tiene que ser como los discípulos, tiene que ser como Cristo. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos se amedrentaron, los discípulos se asustaron, pero Cristo estaba calmado, descansando. Y usted y yo tenemos que estar calmados en medio de la tormenta. ¿Descansando dónde? En la oración. ¿Descansando dónde? En el ayuno. ¿Descansando dónde? En la búsqueda continua del Señor. Aquí vemos a Jesús como humano, pero también vemos al creador de todas las cosas. ¿Y por qué? Usted se preguntará por qué el hermano dice, si lo vemos como humano, pero también por qué lo ve como el creador de todas las cosas. Sencillo, mi amado hermano. Punto A. Vemos que Jesús dormía porque estaba cansado y con esto podemos entender que Él era hombre. Punto B.
Al despertar Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Mandó a callar a los vientos con su sola palabra. Así como los cielos y la tierra se hicieron con la palabra, Cristo se levantó y le dijo: viento, calla, viento, enmudece, y cesó el viento. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. A su nombre. Así que, mi amado hermano, en esto podemos ver a Jesús el hombre, pero a Jesús también como Dios. Porque estaba cansado y fue a descansar. Pero cuando se levantó le dijo: viento, calla. Y los vientos enmudecieron. Solamente con la palabra. A su nombre. Como cuarto punto, mi amado hermano, de las cosas que me sorprendieron cuando estuve estudiando este pasaje de la Biblia, es la falta de fe de los discípulos. Diga conmigo: la falta de fe de los discípulos. O la falta de fe que muchas veces nosotros tenemos como creyentes. A su nombre. Mire, dice la Biblia que Jesús estaba durmiendo en la popa sobre un cabezal. Y los discípulos vinieron, ¿qué hicieron? Lo levantaron, ¿verdad? En esta parte es como que los discípulos reprochaban a Jesús que Él no tenía cuidado de ellos, que Él no los estaba cuidando. Porque si usted se da cuenta, el texto dice: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, tú no nos estás cuidando, mira que vamos a morir. En el texto griego es aún más fuerte esto, mi amado hermano, porque esto dice: ¿no te importa que vamos a ser destruidos? Imagínense lo que los discípulos vienen y le dicen al maestro: maestro, ¿no te importa que vamos a ser destruidos? Y el maestro estaba durmiendo y lo levantaron desesperado. Amén. Pero, mi amado hermano, nosotros podemos ver que en los discípulos esa es la naturaleza humana. Diga conmigo: la naturaleza humana. Porque cuando enfrentamos un problema, en lugar de nosotros como cristianos o creyentes ir a buscar a Dios en oración y aún alabando a Dios en medio del problema, le echamos la culpa a Dios por lo que estamos pasando. Le echamos la culpa a Dios por lo que ha venido a mi vida. Le echamos la culpa a Dios por la tormenta y por las pruebas. En vez de buscar a Dios, en vez de orar a Dios, en vez de levantar nuestras manos y alabar a Dios, estamos reprochándole o echándole la culpa por aquello que estamos pasando. Y si el Señor hace esto es porque un propósito habrá en nuestras vidas. Su nombre. Vemos un ejemplo en la Biblia de Pablo y Silas. Hace un tiempo, hace no mucho tiempo atrás, estuve predicando sobre Pablo y Silas. ¿Qué pasaba con Pablo y Silas? Pablo y Silas fueron encarcelados. Cuando ellos fueron encarcelados, dice la palabra de Dios que a la mitad de la noche ellos se levantaron ¿con qué? Oración. ¿Con qué más se levantaron? Con alabanza. En medio de la prueba de ellos dos, ¿qué estaban haciendo? Llorando. ¿Qué estaban haciendo? Gritando desesperados. ¿Qué estaban? En desolación. ¿En qué estaban? Estaban atormentados. Estaban en medio de su tormenta, pero no estaban atormentados. Estaban encadenados, pero no estaban enmudecidos. Estaban golpeados, pero no habían callado. ¿Sabe por qué? Porque ellos abrieron su boca para alabar a Jehová, para orar a Jehová. ¿Sabe por qué? Porque la confianza de Pablo y de Silas no estaba puesta en el hombre. La confianza de Pablo y de Silas estaba puesta en el Dios que hizo los cielos y la tierra, y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Ese es el ejemplo que vemos de los hombres de Dios en la Biblia. Pablo y Silas confiando en medio de la prueba. Pablo y Silas confiando en medio de la tribulación. Y nosotros podemos ver a lo largo de la palabra muchas veces muchos hombres que vivieron en medio de la tormenta. Uno de aquellos hombres fue Job, aquel hombre que vivió en medio de su tormenta, en medio de esa tempestad en su vida. Dice el libro de Job capítulo 1 del verso 1 en adelante que se levantó fuerte cosa contra él. ¿Sabe por qué? Porque Satanás, dice la Biblia, que fue hasta el cielo, y Jehová cuando se lo encuentra le dice: ¿tú qué haces, Satanás? Y Satanás le dice: vine de rodear la tierra. Dice: ¿has visto a Job, un siervo? Y Satanás que le dice: sí, porque lo tienes bonito. Claro, él te alaba porque lo tienes bien. Él te adora porque lo tienes guapo. Mira todo lo que tiene. Mira sus hijos, mira su ganado.
Lo tienes bien, por eso es que te adora. Y Dios le dice que le daba la libertad para ir y hacer contra Job, levantar lo que él quería, pero que no tocara su alma. ¿Sabes por qué? Porque puede levantarse cualquier cosa contra ti. Puedes perder lo material, puedes perder tu casa, puedes perder dinero, pero sabes que no vas a perder tu alma. Sabes que no puedes perder tu alma. Sabes que no puedes perder el amor que tienes por Dios. Lo puedes perder todo, menos el amor a Dios. Job, un hombre justo, un hombre piadoso, enfrenta una serie de desgracias en su vida, iglesia, que lo dejan en la ruina total. Dice la palabra que vino un viento, vino una tormenta a su casa, la casa fue derribada y murieron todos los hijos, menos uno de los que estaban ahí salieron para darle la noticia a Job que todos sus hijos, ¿qué pasó? Había muerto. Mire lo que pasó con Job. Pierde sus bienes, pierde sus hijos. ¿Y sabes qué más perdió Job? Su salud. Muchas veces vendrán enfermedades a tu vida que tú pensarás, esta enfermedad es de muerte, pero a lo mejor usted no sabe que esa enfermedad es para que Dios sea glorificado en medio de usted. Usted a veces dice, esta enfermedad me va a matar, pero usted no sabe que esa enfermedad tal vez es para que Dios se glorifique en su vida. Muchas veces decimos, con esta enfermedad voy a morir porque el médico decretó que esta enfermedad es por vida. Que Dios reprenda al diablo, porque mi Dios es un Dios poderoso y si Dios quiere sanarme lo hará. Esta tempestad en la vida de Job lo lleva a cuestionar la justicia de Dios. Amén. Sin embargo, mi amado hermano, a pesar del sufrimiento que Job pasó, mantiene su fe y finalmente es recompensado por su fidelidad. Usted no espere recompensa del hombre, usted espere la recompensa que viene de los cielos. Porque muchas veces actuamos piadosos frente a los hombres porque parece que los hombres me van a dar un regalo. Pero usted no actúe así, usted actúe así por amor a Dios. Sea justo, piadoso, fiel a Dios, a su nombre, aún en medio de la tormenta. Entonces, mi amado hermano, este relato nos enseña que Dios está con nosotros en medio del sufrimiento. Mire que Dios, de que Job cuestionó la justicia de Dios, pero más adelante vemos que a pesar de ese sufrimiento, porque Job nunca maldijo a Dios. Muchas veces he escuchado que dice que Job maldijo a Dios. Job nunca maldijo a Dios. ¿Sabe lo que Job dijo? Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Sabe lo que Job dijo? Desnudo vine y desnudo volveré, pero sea el nombre de Jehová bendito. Iglesia, así usted y yo tenemos que actuar. Mire, Job, en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, Job no maldijo a Dios, sino que lo bendijo. Maldijo Job, ¿qué maldijo Job? El día de su nacimiento, pero no maldijo al Dios de los cielos. Y finalmente fue recompensado por esa fidelidad. Nosotros vemos que Dios estará con nosotros en medio del sufrimiento y que podemos encontrar esperanza incluso en medio de las pruebas difíciles que pasemos. A su nombre. Vemos otro hombre en la Biblia que pasó en medio de las tormentas. El tiempo es de Dios, mi amado hermano, aún queda mucho por hablar. El relato de la tempestad en la vida de ¿quién? De Jonás. Primero Job, luego vamos a hablar de Jonás. Dice la Biblia en el libro de Jonás capítulo 1 verso 4, vaya conmigo rápidamente a Jonás 1:4. Aleluya. Está después de Abdías. Aleluya. Está después de Abdías. Jonás 1:4, antes de Miqueas. Vive Jehová para siempre. Dice la Biblia, amén. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría, ¿qué cosa? La nave. Jonás 1:4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Quién hizo levantar un gran viento? Jehová. Y hubo una tempestad tan grande que todos pensaron que la nave, o sea que el barco, se iba a partir en dos. Amén. Nosotros hemos visto, amén, que los discípulos con Jesús pasaron esa tempestad. Amén. Y que Jesús le dice, ¿dónde está tu fe? Vemos por qué pasaron en la tempestad, porque Jesús iba a probar la fe de sus discípulos.
Pero ¿por qué Job, por qué pasó? Porque Satanás vino para querer que Job maldiga a Jehová, mas Job no lo hizo. Fue algo que puso de parte de Dios en la vida de Job. Pero ¿qué vemos en Jonás? En Jonás se levanta también una tempestad. Amén. Pero si en Marcos vemos que Jesús está probando la fe de los discípulos, en Jonás, ¿qué vemos? Que también las tormentas que muchas veces vienen o vendrán a nuestra vida es a causa de la desobediencia. Diga conmigo, a causa de la desobediencia. Y usted dirá, ¿por qué? Usted no se sabe la historia de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Por qué se levantó este viento? ¿Por qué se levantó esta tempestad? ¿Sabe por qué? Porque Jonás no hizo caso a lo que Jehová le dijo que vaya a hacer. Por eso se levantó la tempestad, por desobediente. Diga conmigo, desobediente. Eso es lo que usted no tiene que ser. Amén. Jonás no obedece, huye de Jehová. Jehová levanta esta tempestad. Dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios con D minúscula. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave. ¿Y qué estaba haciendo? Echado a dormir. Jonás estaba huyendo, pero no tenía cargo de conciencia. Imagínese, desobedece a Jehová y se va a dormir. Qué bonito. Usted desobedece a Dios, usted peca, ¿y qué va a hacer? Usted lo primero que tiene que hacer después de pecar o después de ser desobediente, ir a buscar la misericordia de Dios, ir a postrarse ante Dios, ir a buscar a Dios en oración para que Dios sea perdonándonos. Pero Jonás, ¿qué hizo? Jonás se fue a refugiar al sueño. Muchas veces nosotros dejamos de orar por dormir. Muchas veces dejamos de buscar a Dios por dormir. Muchas veces dejamos nosotros de venir a la iglesia por... Dígalo, que eso es lo que usted más hace. Muchas veces dormimos y no venimos al culto. Muchas veces estamos ansiosos por el partido del Barça o del Madrid y no venimos al culto. Justo toca el partido a la hora del culto. Pastor, no puedo ir porque me enfermé. ¿Qué te enfermaste? Estás enfermo del fútbol. Se dañó el mensaje. Pero eso es lo que sucede cuando somos desobedientes. Muchas veces nosotros dejamos de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy tengo que ir a comprar la ropa de fin de año. Es que justo hoy tengo fiesta en el trabajo y he decidido a salir a comprar la ropa de fin de año. Justo hoy tengo que... Hoy es cuando más tiene que estar aquí. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo, iglesia, es cuando viene la desesperación por querer que comprar, por querer que vestirse, por querer que comer. Y no estamos buscando de Dios. Lamentablemente, eso pasa en las iglesias. Pero vive Jehová que usted y yo estamos aquí. Vive Jehová que usted y yo estamos en este lugar recibiendo lo mejor, así como María, no como Marta, que estaba afanada y turbada por la ropa de fin de año. Usted y yo somos como María, a los pies del Maestro, a su nombre. Aunque con pruebas y tempestades, aquí estamos. Aunque no haya plata para comprar la ropa de fin de año, aquí estamos adorando a Dios. La ropa no me hace a mí, la ropa no lo hace usted. Usted refúgiese en Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendrá por añadidura, y a su nombre. Seguimos leyendo, mi amado hermano. Dice el verso 6 del capítulo 1 de Jonás: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes? No me le diga así. ¿Qué tienes, dormilón? Imagínese. En vez de llamarlo, imagínese que usted venga y le diga: hey, dormilón. Qué bonito sería que le diga: hey, hombre de oración, levántate. Pero ¿qué le dicen a Jonás? Dormilón, levántate. ¿Y qué le dice? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Vemos que Dios está con D mayúscula. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos.
Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte. ¿Y sabe qué pasó? La suerte cayó sobre el dormilón, sobre Jonás. ¿Y qué hicieron? Le preguntaron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y Jonás le dijo: soy hebreo y temo ¿a quién? A Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Temo a Jehová, que hizo el mar y la tierra, le dice. Jonás le dice prácticamente con estas palabras: temo al Dios que hizo el mar. O sea, temo a aquel que está levantando esta tempestad contra nosotros. ¿Sabes por qué? Porque fui desobediente a su nombre. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? Y él le dice que estaba huyendo de la presencia de Jehová. Amén. Mire, mi amado hermano, cómo la desobediencia también levanta tempestades contra nuestras vidas. Por eso usted tiene que ser un hombre o una mujer temerosa de Dios, con el temor de Jehová en su vida. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Regálele fuertes ofrendas de aplausos al Señor. ¿Quién es el que vive, iglesia? Mire cómo Jonás, siendo desobediente, mi amado hermano, lo que le pasó. Ahora imagínese usted y yo, si somos desobedientes, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a acontecer? Viene el castigo de Dios a nuestra vida. Y no viene el castigo porque Dios sea malo. Viene el castigo de Dios a nuestra vida porque Él nos ama. Porque al hijo que ama, lo corrige. Si usted está desobediente, Dios lo va a corregir. Es por eso que muchas veces usted escucha de este púlpito palabra dura, palabra fuerte, y usted piensa que somos nosotros. No, es Dios que quiere corregir a su pueblo, a su nombre. Y mire, como último punto, vemos el relato de la tempestad en la vida de ¿quién? De Pablo. Diga conmigo, en la vida de Pablo. Pablo también pasó una tempestad, iglesia. Si vemos el libro de Hechos, capítulo 27, del verso 13 en adelante, amén, nos habla sobre la tempestad en el mar. Hechos, capítulo 27, verso 13. A su nombre. Mire lo que dice el verso 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave, ¿qué cosa? Un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Cómo se llamaba el viento? Euroclidón. ¿Qué significa Euroclidón? Viento del este. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, a su nombre. Dice el verso 17: y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa ¿qué? Al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Pablo estaba hablando, dice, y no apareciendo ni sol ni estrella. ¿Por cuánto? La tempestad que usted está pasando puede ser por mucho tiempo, iglesia. Usted no espere que si hoy está pasando la tempestad, mañana se va a acabar la tempestad. La tempestad puede durar horas, la tempestad puede durar días, la tempestad que nosotros estemos pasando puede durar años, pero usted y yo tenemos que seguir confiando en el Señor. No sé quién me escuchó, pero usted y yo tenemos que seguir confiando en el Señor. A su nombre. Dice el verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo:
habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Mire lo que viene a la vida del cristiano muchas veces cuando no escucha la voz de Dios. Pablo aquí representa la voz de Dios, porque Pablo le dice: ustedes por no oírme lo que les dije, mira lo que nos acaba de pasar. Les dije: quedémonos en Creta y no zarpemos de ahí. Pero ellos no hicieron caso a Pablo. ¿Por qué? Porque ellos zarparon de ahí. Entonces esto es consecuencia de no prestar atención. Es consecuencia de no creer a la palabra de Dios. Es consecuencia de ser desobedientes a su nombre. Dice el verso 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Mi amado hermano, hay tempestades que te van a llevar al propósito que Dios tiene para tu vida. No sé si alguien me escuchó, pero lo voy a repetir. Hay tempestades o tormentas que te llevarán al propósito que Dios estableció para ti. Hay tempestades y tormentas que no te van a matar, sino que te van a llevar al otro lado. La tormenta no es para muerte, prácticamente es lo que estaba diciendo Pablo. La tormenta que usted y yo pasemos no va a ser para muerte. Es para que nosotros sigamos confiando más en el Señor, para que nuestra fe se incremente y para seguir avanzando en el Evangelio. La tormenta no es para muerte, es para que crezca, es para que te fortalezcas, iglesia. Pablo tenía tanta confianza, iglesia. Pablo tenía mucha confianza. Mire lo que dice el 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguno de pérdida de vida entre vosotros, sino la nave solamente. Porque esta noche ha estado conmigo, ¿quién? El ángel del Dios, de quién soy y a quién sirvo. ¿Qué quiere dar a entender esto, iglesia? Que aún en medio de la tormenta por los que estaban pasando, dice que el ángel de Dios, dice Pablo, pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. ¿Qué nos quiere dar a entender? Que Pablo estaba en comunión con Dios en medio de la tormenta. Que Pablo estaba cerquita de Dios en medio de la tribulación. Que Pablo estaba cerquita de Dios, estaba en comunión con Dios, a los pies de Dios, en medio de esa tormenta, en medio de esa tempestad. Mi amado hermano, en medio de tu problema, en medio de tu circunstancia, tienes que estar ¿dónde? A los pies de Cristo. ¿Dónde te tienes que refugiar? En la roca. ¿Dónde te tienes que refugiar? En Cristo. Regálale fuerte esa ofrenda de aplauso y a su nombre. Así que no creas que la tormenta que viene a tu vida va a ser de muerte, no. Porque dice Pablo, vamos a tener pérdidas materiales. La nave va a perecer, lo vamos a perder todo, pero no vamos a perder la vida. Iglesia, usted y yo no vamos a perder la vida en medio de la tormenta. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con su pueblo, no podrá nadie hacerte frente. ¿Y qué es lo que pasa más adelante? Ya casi terminamos, iglesia. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. El ángel le dice a Pablo esto: Pablo, no temas, porque es necesario que comparezcas ante César. ¿Qué le estaba diciendo? Tú no te vas a morir aquí. Tú no vas a perecer en este lugar, porque tengo algo preparado para ti. Dios tiene algo preparado para ti, y es que comparezcas ante César, le dice. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mire, a causa de Pablo, del siervo del Señor, ninguno de los que estaban a sus alrededores iban a morir. Por la fidelidad de uno, los otros también no perecieron. A su nombre. Muchas veces, iglesia, nosotros pensamos, soy el único cristiano en mi familia. Nadie más se ha convertido. Pero usted siga peleando por ellos. Usted siga orando por ellos. Usted siga bregando por ellos. ¿Sabe por qué?
Porque Dios tal vez va a ver su corazón, va a ver su esfuerzo y va a decir: mira a mi siervo, mira a mi sierva que está clamando, que sigue peleando, que sigue clamando por su familia. Pues también va a llegar la salvación para ellos. Es lo que prácticamente está diciendo aquí. A causa de Pablo, los otros no van a morir. A causa de Pablo, los otros que tenían que morir por malvados no van a morir. Solamente va a perecer lo material. Muchas veces nosotros tenemos que dejar lo material que se pudra. Tenemos que dejar que lo material se pierda. ¿Sabe por qué? Para que su vida espiritual crezca. Porque muchas veces nos aferramos a lo material y nos olvidamos de lo espiritual. Dice el verso 25: por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Pablo confiaba en la palabra que el ángel le dijo. Y le dice a los demás: tranquilo, recobrad el ánimo. Lo perdieron todo, sí, pero no van a perder su vida. Perdieron la nave, sí, pero ustedes no han muerto y no van a morir, porque el ángel ya me lo declaró. Así que no teman, tengan ánimo, porque yo confío en Dios. Pablo confiaba tanto en Dios. Mire, mi amado hermano, y dice la Biblia que más adelante ellos llegaron. Dice: venía en el 27, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud. A su nombre sea la gloria. Mire, Pablo pasó todo esto en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. Amén. Y entonces llega el día del naufragio. Pasa el día de naufragio y vemos que Pablo al fin llega a la isla de Malta. ¿Dónde llega? A la isla de Malta, porque dice la Biblia en el capítulo 28, verso 1 en adelante: estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trajeron no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, algunas leñas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, ¿qué pasó? Se le prendió en la mano. Pablo pasa todas las tempestades por muchos días, y al fin ve tierra, al fin llegan a una isla llamada Malta. Y cuando llega ahí, lo primero que Pablo dice: hace mucho frío. Lo primero que ellos sienten es que están mojados, están con frío y necesitan calor. Entonces lo que hace Pablo es ir a buscar ramas secas, es ir a buscar leña para encender, para avivar el fuego. Pero cuando va a encender al fuego, una víbora le prende la mano. Imagínense, pasa por tempestades, llega a tierra, va a coger la leña y viene, le mordió la víbora. Le mordió la víbora. Buscaron leñas para encender el fuego, pero en medio de la leña dice que salió una víbora. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque en la tormenta Pablo confió en Dios. Y cuando salió de la tormenta y llega a tierra, va a buscar la leña para encender el fuego. Y cuando busca la leña para encender el fuego, viene la víbora y le muerde, se le prende en la mano. ¿Sabes por qué? Porque cuando buscas el fuego, cuando buscas a Dios, cuando buscas refugiarte en Dios, en el fuego de Dios, se va a levantar el diablo, se va a levantar las tinieblas para que no sigas buscando. Se van a levantar para picarte, para atacarte, pero tú sigues confiando, tú sigues creyendo en la palabra que Dios te dijo, porque Dios le dijo
dijo que no iba a perecer. Dios le dijo que iba a vivir. Por eso es que Pablo no hace nada cuando la víbora le pica. ¿Sabe por qué? Porque él recordaba las palabras que el ángel le había dicho. Tú no perecerás, no vas a morir porque tienes que comparecer ante César. Pablo confiaba. ¿Qué representa, mi amado hermano, la leña? La leña representa tu oración. La leña representa tu adoración. La leña representa tu alabanza. ¿Qué representa el fuego? El fuego, ¿sabe lo que representa? Que cuando tú has buscado a Dios, que cuando tú buscas y tú le echas leña al fuego, cuando tú buscas a Dios, cuando tú estás en comunión con Dios, cuando tú adoras, cuando tú oras, cuando tú clamas, cuando tú ayunas, cuando tú haces todo esto en medio de la tormenta, en medio de las tempestades, va a venir la respuesta de Dios para tu vida, va a venir la respuesta del cielo para ti. Eso es lo que significa el fuego. El fuego significa la respuesta de Dios que ha llegado a tu vida. A su nombre. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay alguien que no está contento cuando tú buscas a Dios. Hay alguien que no está contento cuando tú estás orando. Hay alguien que tú no tienes contento cuando tú sigues haciendo lo bueno delante de Dios. Hay alguien que tú no lo tienes contento cuando tú caminas en rectitud y en santidad delante de Dios. Las tinieblas no están contentas cuando un hombre o una mujer de Dios se levanta. Las tinieblas no están contentas cuando en medio de la tempestad la iglesia sigue confiando. Las tinieblas no están contentas cuando en medio del problema usted y yo confiamos en Dios. Y es por eso que cuando tú buscas a Dios, las tinieblas se van a levantar como una víbora. ¿Y sabes lo que hace la víbora cuando te muerde, cuando te pica? Lo primero que hace el veneno de la víbora, ¿dónde te ataca? Te ataca la sangre, porque te paraliza, te la coagula. El diablo sabe que fuiste lavado con la sangre de Jesucristo, y es por eso que lo primero que va a atacar es eso. A que tú, como fuiste lavado, ahora te voy a separar del propósito que Dios tiene para tu vida. Pero usted y yo fuimos lavados con la sangre del Cordero, y nada ni nadie nos va a detener. Somos indetenibles con Dios de nuestro lado. Esa tormenta no es para muerte. A Pablo le picó la víbora buscando la leña para echarla en el fuego, pero Pablo quedó vivo. Y todos pensaban que eran un Dios, pero los que no sabían que era el siervo del Dios viviente. A su nombre. Terminamos con esto. Cuando Jesús dice, calla y enmudece, el viento cesó. Y se hizo grande bonanza, dice el verso 39. Y en el 40 dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo que no tenéis fe? Así muchas veces la iglesia está amedrentada, sin fe. Tiene temor en su vida, pero no temor del bueno, no temor a Dios, sino que está con miedo por la situación que está pasando. Pero en este día te vine a decir de parte de Dios que en medio de la tormenta está Dios contigo. Que en medio de la tempestad Jehová está con su pueblo. En medio de la tormenta, de las vicisitudes, de todo lo que te esté pasando, Dios está contigo. Confía. Solamente confía que Dios está contigo. Que aunque no te dé la salida en ese momento, vas a ver la luz al final del túnel. ¿Sabes por qué? Porque has confiado en el Señor. Así que, mi amado hermano, nosotros no que tenemos que tener paz antes de la tormenta ni paz después de la tormenta. La paz que nosotros tenemos que tener es en medio de la tormenta. Ponte sobre tus pies.